Vamos a llamar a la sesión de hoy lo imposible del diagnóstico psicológico. Estamos ante un dilema. Llega una persona, nos cuenta su tribulación, su malestar, y podemos dar un diagnóstico que generalmente es una hipótesis. Muchas veces trabajamos con hipótesis que vamos construyendo al paso del tiempo, desechando algunas cosas y tomando algunos elementos. En una hipotética situación llega una persona, llega a clínica, la psicólogo es de la línea cognitivo-conductual y da un diagnóstico y un tratamiento. Si esa misma persona va con otro psicólogo, otra psicóloga de esa misma fuerza cognitivo-conductual, es posible, muy posible, que pudiera dar un diagnóstico diferente y un tratamiento que no se parece en nada al anterior. Y esto es así. Dentro de lo cognitivo-conductual hay muchísimas corrientes, muchas escuelas que a veces se contradicen entre sí. ¿Qué pensar, qué decir ahora que hay otras tres fuerzas? La psicoanálisis también, con subramas, con muchísimas teorías diversas, acaso divergentes. La otra fuerza, que es la corriente de la psicología humanista, que también tiene una amplia gama de expresión. Y por último, la psicología transpersonal. Hay varias fuerzas, pero digamos que estas son las cuatro principales. Dentro de la psicología transpersonal, no hay que olvidar que se toma en consideración las tradiciones, las religiones, diferentes corrientes filosóficas y varias materias que tienen que ver con lo llamado alternativo. De este modo, si a la misma persona de las diferentes escuelas hicieran análisis de su trastorno, veríamos que hubiera una multiplicidad de diagnósticos y de tratamientos. Esto es así. No olvidar entonces que dentro de estas cuatro que tienen sus subramas todavía hay muchísimas transdisciplinas, muchas disciplinas emergentes que tratan el alma, desde los códigos de las emociones, las partes de la línea genética y familiar, en fin, el ámbito es extraordinario. Entonces, de esta manera, podemos encontrar que, vamos a poner algunos ejemplos. Alguien está haciendo meditación, oración, trabajo interior profundo, y de pronto empieza a escuchar voces, a tener delirios, a caer en estados depresivos, a no dormir bien por las noches, sudoraciones, angustias, en fin. Se le podría diagnosticar como que está entrando quizá en un cuadro psicótico. Es muy probable que tenga esa definición, cuando en realidad pudiera ser que está atravesando por una crisis espiritual. Las personas que están en oración profunda, en meditación profunda, en trabajo interior o con disciplinas diversas, desde la yoga hasta la búsqueda de visión chamánica, pueden pasar por periodos de crisis espirituales, como también sucede lo contrario. Personas que podrían estar diagnosticadas como está atravesando por una crisis espiritual, cuando en realidad pudiera ser un cuadro de denominación psicótica. No hay que olvidar que una crisis de nomenclatura espiritual se da por trabajo interior que empieza a remover muchas cosas del inconsciente colectivo, como también personas que tienen ese llamado, esa vocación, ya tienen la intuición de la transformación y sin embargo no se comprometen a una disciplina interior. Bien,
Vamos a ver otro extremo que no deja de resultar bien interesante. Alguien ha cumplido 33 años, va a terapia y entonces se le hace un análisis. Quizá, si fuera psicoanalítico, profundizando a etapas anteriores de la juventud primera, de la adolescencia, de la línea infantil, que tiene diversas etapas, y entonces busca en su biografía, en la biografía de la persona que está atendiendo, la génesis del malestar. Y eso lo van a ver solamente por ciertos cuadros, o por ciertas técnicas, o por elementos teóricos. Pero esta persona que acaba de cumplir 33 años, tiene un mar de casi 300,000 horas de vida, con sus instantes cada una de esas horas. ¿En dónde surgió el malestar? Donde se recuerda, donde el analista piensa que es, pudo haber surgido en cualquiera de esos instantes. 33 años de vida. ¿En qué instante surgió ese malestar? Es prácticamente imposible bucear, es tratar de encontrar una aguja en un pajar. Vamos más atrás y dice Otto Rank, creador de la teoría del trauma del nacimiento, que quizá sea en el momento del nacimiento, poco antes, poco después, o en el momento en que la mamá está dando a luz a ese nuevo ser, que hay un trauma específico que va a moldear muchos aspectos de la vida. No se niega, pero es un punto más que hace que la circunstancia del diagnóstico se complique. Ahora, ¿qué más decir que la escuela, la corriente que está tratando el nacimiento y su posterior influencia en la vida ha crecido de tal manera que investigarlo a fondo es muy complejo? Hay diversas corrientes de pensamiento. Vamos un poco más atrás. ¿Qué sucedería si el malestar ha surgido en el bardo? En el bardo. Sabemos que ya nació la persona, ¿no? Ha nacido. Antes de su nacimiento, ¿en dónde estaba? Hay muchísimos estudios importantes que nos indican que antes del nacimiento la persona tenía una conciencia, estaba ahí una psique hirviendo que estaba trabajando intensamente por volver a encarnar. Este periodo del bardo, que se estudia desde el bardo Todol de los egipcios hasta el bardo cientificista, hay muchos estudios interesantes, entre ellos el de Wisdom y Fisher, entre muchos otros. Esto lo tomo como referencia porque son los clásicos que estudiaron puntualmente las referencias del bardo. Si en ese entonces hubo esquemas que iban a trabajar, iba la persona a trabajar ya al encarnar nuevamente y no se están cumpliendo estas expectativas, es muy probable que también habría que bucear en el bardo para ver cuáles eran los principios que iban a regir la vida en cuestión. ¿Y qué más decir? Si el malestar viniera de una aparente vida anterior o de varias vidas pasadas. Se dice actualmente, negar la reencarnación después de tantísima evidencia que existe es anticientífico. En fin, tomemos en consideración también que, aparte de esto, de esta línea que resulta imposible de analizar, tenemos que considerar que hay ocasiones en que la persona tiene un conflicto psicológico por algo que es somático. El cuerpo y la mente son una sola.
Y entonces puede ser porque tiene algún padecimiento físico, alguna enfermedad real que está provocando desconcierto psíquico y se le atribuye a la infancia cuando en realidad es un conflicto somático en una línea de estudio. Pero también pudiera ser que la persona está estresada, sobreestresada porque tiene un exceso de trabajo o está mal cumpliendo sus regímenes de alimentación. También es probable. Un ejemplo sencillo. Llega la persona y tiene angustias o tiene depresiones y estamos buscando en qué parte de la psique invisible se encuentra el malestar y en muchas ocasiones es porque la microbiota no está sana y tiene un exceso de Candida albicans. Por solamente citar un ejemplo dentro de un mar de posibilidades de este cuerpo que también es mente. Es así que otro aspecto pudiera ser por aprendizaje. Aprendió del papá o de la mamá o de alguna persona de autoridad cómo comportarse psíquicamente y entonces por aprendizaje ahora es una persona de comportamiento introvertido por aprendizaje, porque le copió al papá o a la mamá, porque así nacemos, así crecemos, imitando. Entonces, la persona atraviesa por periodos de angustia y también puede ser no solamente su vivencia personal, sino el aprendizaje de una persona de autoridad o también reflejo de la sociedad, de su entorno, del entorno de sus amistades, de porque en esta sociedad, en este cuadro social, es natural tener este tipo de padecimientos. Y nos vamos ahora a otro aspecto también, el aspecto energético. Esto también tiende a provocar los llamados trastornos. Pudiera ser que el entorno donde vive, la parte energética de donde vive, está influyendo poderosamente en la psique de esta persona. Vamos más lejos. Es polémico, lo entiendo, pero hay que decirlo. Algún daño, alguna brujería que existe, algún plano psíquico de envidia de alguien que ni siquiera sabe que le está haciendo daño, solamente tiene envidia y como somos una línea, una red de circunstancias invisibles, esa envidia naturalmente que va a trastocar el aspecto individual de quien recibe esta laceración invisible. Puede ser también falta de tierra, de agua, de fuego y de viento, los elementos fundamentales. Una persona que está desconectada de la tierra, que no pisa, hay que pisar la tierra, descalzos, hay que pisar la tierra. Si no se hace, esto también puede provocar trastornos. Agua, una persona que está absolutamente deshidratada va a tener no solamente esos trastornos, sino otros malestares profundos. La hidratación es fundamental. También recibir el agua de manera corporal, externa. El fuego, o sea, la falta de sol también crea muchísimos conflictos. Veamos países que tienen poco sol, cuál es el cuadro sintomático que están manifestando constantemente, ya por población y por índice de estudio. El viento es la respiración. Si una persona no sabe respirar bien, puede tener desde trastorno disfuncional para tener relación íntima como debería, halitosis, conflictos de los órganos internos, pero también conflictos de orden psicológico. El no respirar bien, el no saber respirar, causa esos estragos. ¿Qué hacer? Aquí la pregunta es, ¿qué hacer? Poco se sabe, pero dentro de lo recomendable, pudiéramos decir, uno, tener, por todo lo que hemos expuesto, un abordaje sistémico. No pensar que la línea de psicología que trabajo es la única que va a resolver un conflicto semejante. No, hay otras disciplinas clínicas incluso a las que se puede referir a la persona para empezar a buscar por dónde está esto que le viene aquejando. Otro punto importante puede ser
no te alejes de las tradiciones. Tenemos quizá una preparación académica importante, científica, pero hay otras ciencias que no están avaladas por la visión oficial occidental y sin embargo han dado cuenta de que funcionan y están ahí para transformar nuestro mundo. Las compañías farmacéuticas tienen un montón de pastillas para tratamientos, pero básicamente se sustentaron en su origen y lo siguen haciendo en el conocimiento de las tradiciones en herbolaria. Llamaban a las personas, dime para qué sirve esta hierbita, y se ahorraban muchísimo tiempo de investigación, y a partir de ahí, del conocimiento de la sabiduría popular, surgieron muchos medicamentos. La psicología. ¿Qué es la psicología? La psicología es un evento mágico que deviene de los antiguos chamanes, de los que conocían a profundidad el alma humana. Y entonces, de esta manera, podemos entender que nuestro trabajo no es solamente esta línea que nos han enseñado en las escuelas, sino que puede ir mucho más allá. Te puedes convertir en chamana, en brujito, en brujita, en Sihuanahuali. Entender que a mayor magia, mayor mejoría de la persona que estás tratando. También es recomendable no olvidar que hay a un lado otra ciencia que está emergiendo. Es una ciencia emergente que a veces se le llama charlatanería, ¿no? A veces se le llama pseudociencia, a veces se le dice no está calificada para nada, no es demostrable. Muchas de las cosas del área psicológica no son demostrables y probablemente nunca sean demostrables. Es así que esas llamadas terapias alternativas, que les llaman alternativas, o incluso les llegan a llamar complementarias, no son ni uno ni lo otro. Es una ciencia hermana, con otras reglas, con otros códigos, con otra frecuencia de comprensión y de manifestación. Entonces, ¿por qué no, de pronto, recomendar un reiki, una visualización, un trabajo con piedras armonizantes, un trabajo con velas, con aromaterapia? En fin, hay muchísimo allá afuera de lo que podemos echar mano y que se mida todo por resultados, no por lo que dicen algunos científicos ortodoxos que llegan a descalificar esto que tiene un valor impresionante. Otro punto que recomiendo encarecidamente es invitar a la persona a que lleve a plenitud una disciplina espiritual. El espíritu naturalmente va a ayudar a equilibrar y a crear armonía en estos contextos. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más podríamos decir? Algo fundamental. Si tú trabajas con la línea que tengas, la trabajas con honestidad, a profundidad, siempre va a haber una respuesta. Y esa respuesta va a venir, no se sabe de dónde, pero la persona va a empezar a mejorar. Siempre. En esa honestidad hay que acompañar a la persona, hay que acompañarla. Ser no una terapeuta, no su psicólogo, su acompañante de vida, su confidente. Si logras confidencia real, si te logras ganar la confianza de quien estás tratando, tienes el 50% en la bolsa de éxito para que la persona dé un paso a su siguiente nivel de equilibrio. Ganarte la confianza. Nunca me cansaré de decir eso, de que somos magos, somos magas, brujos, brujas, chamanes, chamanas. Eso es lo que somos. Y para terminar, recomiendo encarecidamente que no se te olvide esa frase de aquel hombre maravilloso. A mayor dolor, mayores dosis de amor. Si entregas el corazón, servicio amoroso, si te brindas con plenitud, no lo dudes. Va a haber una respuesta del alma de quien estás tratando
Y seguramente el amor, como lo ha manifestado muchas veces, va a provocar algo que ni tú ni yo podemos realizar, sino las esferas invisibles, el milagro. Te invito a que visites mi instituto web que se llama Avatar Universitas, en avataruniversitas.com. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente.